Sí. Ok. Miren, entonces ya analizamos cómo se comporta un sistema de enlace cerrado con un controlador PID. Vimos un método a prueba y error para sincronizar PIDs, un método muy sencillo. Me da una primera aproximación, pero si ya necesitamos hacer un cálculo ya más preciso, entonces necesitamos recurrir a otros métodos. Pero antes de hacer el cálculo de un PID, vamos a analizar un método muy útil para hacer el análisis de sistemas de control. Es decir, cuando tengo un sistema de enlace cerrado, puedo hacer un análisis. Independientemente del controlador que tenga, eh, puedo ver cómo se comporta. ¿Ok? Entonces, vamos a, a revisar un método de análisis de sistema de control, que es un método basado en la respuesta en la frecuencia de los sistemas. ¿Ok? Entonces, el analizar un sistema de control básicamente se reduce a responder dos preguntas básicas. Una de ellas es, primero, ¿el sistema es estable o no? Si es estable, pues tenemos que decir cómo es estable. Si es oscilatorio, no es oscilatorio. ¿Ok? Entonces, tenemos que responder esa pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué tan rápido responde? Y la rapidez es el tiempo de respuesta. ¿Cuánto tarda ante el escalón unitario? ¿Cuánto tarda en llegar al 63.2%? Así está definido el tiempo de respuesta. ¿Ok? O con la frecuencia natural del sistema. Es otra forma de definir qué tan rápido responde. Conozco la frecuencia natural del sistema, entonces el inverso de la frecuencia es el tiempo de respuesta. Entonces, para responder estas cuestiones, pues vamos a hacer un análisis. Este análisis que vamos a revisar básicamente tiene que ver con la respuesta del sistema en la frecuencia y tenemos que determinar dos parámetros en particular en base a nuestros modelos. ¿Ok? Entonces, el procedimiento que vamos a analizar, básicamente vamos a tomar en cuenta el modelo del sistema y vamos a obtener un margen de fase, dos parámetros, uno que es el margen de fase y una frecuencia de cruce. ¿Okay? Estos dos parámetros me van a contestar estas dos preguntas que tengo acá arriba. ¿Ok? Entonces, ¿el procedimiento en qué consiste? El procedimiento consiste primero en iniciar con el modelo matemático del sistema. ¿Ok? Entonces es indispensable conocer el modelo matemático. Es por eso que vimos cómo modelar sistemas. Entonces, a partir de aquí, vas a considerar que el modelo de la planta o del sistema es conocido. Y vamos a obtener una función de transferencia LDS, la cual es la función de transferencia en lazo abierto. ¿Ok? Esa función de transferencia en lazo abierto básicamente es el denominador. Cuando hicimos el cuando cerramos el lazo, básicamente los polos es uno más algo. Ese algo es LDS. En otras palabras, LDS es la función de transferencia en lazo abierto y significa lo siguiente. La vamos a calcular de la siguiente forma. A ver, espérate un momentito. Voy a ponérselos aquí. Miren, pongan que tenemos un sistema de control n genérico de la siguiente forma. Tenemos aquí la función de transferencia y tenemos una retroalimentación y aquí tenemos otra función de transferencia.
Y este es un sistema de lazo cerrado. Vamos a suponer que en GDS está incluido ya el controlador y el actuador y el sensor y todo. Pero tenemos una retroalimentación con una función de transferencia que es esta. Entonces, los sistemas que vamos a analizar tienen esta forma. Una retroalimentación negativa y asumimos que tiene en la parte directa la función de transferencia y en la parte de retroalimentación otra función de transferencia. Aquí tenemos la referencia, tenemos la salida, tenemos el error. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de analizar un sistema de control, analizamos sistemas de este tipo que tienen retroalimentación negativa. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer para hacer el análisis es determinar la función de transferencia en lazo abierto. Y la función de transferencia en lazo abierto es la multiplicación de todos los bloques que están en el lazo cerrado. Que en este caso, LDS es igual a la multiplicación de GDS por HDS. Esa sería la función de transferencia en lazo abierto. Entonces, la forma de calcular la función de transferencia en lazo abierto es ver cuál es el lazo cerrado y todos los bloques que están dentro de ese lazo cerrado hay que multiplicarlos y eso va a ser LDS. ¿Ok? Entonces así se va a calcular y este es un ejemplo muy general, pero ya en la práctica podemos encontrar muchos bloques dentro del mismo sistema, del mismo lazo cerrado, entonces todos hay que multiplicarlos. ¿Ok? Entonces si les queda claro cómo se calcula la función de transferencia en lazo abierto de un sistema de control, ¿no tienen alguna duda? No, profe, ahí estamos bien. Ok. Esto es equivalente también a encontrar la función de transferencia general y restarle 1 a los polos. También así se define la función de transferencia, que es como está aquí. Pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, el primer paso es obtener la función de transferencia en lazo abierto, que es LDS. ¿Ok? El siguiente paso para hacer el análisis es sustituir todas las S en esta función por JW. O sea, todas las S las vamos a sustituir por JW. Acuérdense que estamos haciendo un análisis en frecuencia. ¿Okay? Entonces en esta función se sustituye todo por JW y vamos a obtener L de JW. Y esta función es la respuesta en frecuencia en lazo abierto del sistema. ¿Ok? Tercer paso. Tenemos que encontrar el W, la frecuencia, en donde la magnitud, acuérdense, cuando sustituimos S por JW, convertimos todo nuestro sistema, o toda nuestra ecuación, o la función de transferencia, la convertimos en una función de variable compleja. ¿Okay? Que cambiamos ya de los reales, cambiamos a los complejos. Y cuando hablamos de números complejos, podemos hablar en una forma polar. Entonces, esta función compleja depende de la frecuencia. Entonces vamos a buscar una frecuencia en la cual la magnitud de la función de transferencia en lazo abierto es igual a 1. Y en esa frecuencia, a esa frecuencia la vamos a llamar frecuencia de cruce. Esta. ¿Okay? Entonces tenemos que encontrar bajo qué frecuencia la magnitud es igual a 1. Acuérdense, cuando veíamos respuesta en frecuencia de los sistemas, la amplitud, o sea, ponemos a un sistema, la excitamos con una señal de una frecuencia y a la salida tenemos una señal con la misma frecuencia. Pero esa frecuencia puede estar amplificada o atenuada, dependiendo de la frecuencia. Si cambiamos la frecuencia, aumenta la atenuación o la amplitud. Entonces tenemos que encontrar exactamente la frecuencia en donde no le hace nada a la magnitud. Pasa igual. Su magnitud es 1.
Si yo meto una señal senoidal de una amplitud de 1, sale una señal de una amplitud de 1. Quiero encontrar esa frecuencia. Y esa frecuencia la vamos a llamar frecuencia de cruce. ¿Ok? Entonces sería el paso número 3. Y ya teniendo este parámetro, pues básicamente ya tenemos la respuesta a una de las preguntas que estamos buscando. Esta, ¿qué tan rápido responde el sistema? El tiempo de respuesta del sistema es T y es aproximadamente el inverso de la frecuencia de cruce. Y después, para saber si oscila o no oscila o si es estable o inestable, tenemos que encontrar la fase del sistema. Entonces, del mismo sistema enlazo abierto, ahora sustituimos el valor de la frecuencia de cruce en la función de transferencia. Y esto nos va a dar una fase, ¿okay? En donde coincide exactamente que la magnitud es 1, tenemos una fase. Y esa fase es el argumento de la misma función enlazo abierto y lo vamos a definir como phi. ¿Qué es el argumento? La función de transferencia enlazo abierto, en donde el W es la frecuencia de cruce. ¿Okay? Y la fase del sistema la vamos a obtener sumándole 180 grados a ese argumento. Y esto me va a dar un ángulo. Y ese ángulo vamos a conocer como la fase del sistema. ¿Ok? Entonces el procedimiento consiste en obtener dos parámetros, la frecuencia de cruce y la fase del sistema, el margen de fase del sistema. ¿Ok? Es este y es la frecuencia de cruce. Estos dos parámetros los encontramos de forma sencilla. Ahora, ya vimos que la frecuencia de cruce me dice que tan rápido responde, pero el margen de fase me habla sobre la estabilidad. Entonces, el margen de fase nos dice cómo está amortiguado el sistema, que era una de las preguntas que me hacían. Si yo puedo definir mi coeficiente de amortiguamiento, pues no como tal, pero sí podemos definir un margen de fase y ese margen de fase me dice cómo va a oscilar el sistema. Entonces, si ese margen de fase calculado es negativo, entonces el sistema es inestable. Si es positivo, el sistema es estable. ¿Ok? Ahora, si está muy cercano a cero, va a tener oscilaciones muy grandes. Y si está muy alejado del cero y es positivo, entonces va a tener un amortiguamiento mayor. Entonces no está definido como coeficiente de amortiguamiento, pero sí tenemos una relación entre el amortiguamiento y este ángulo. Entonces, valores del margen de fase en el intervalo entre 30 y 45 grados indican una respuesta amortiguada. Es decir, estos valores de ese margen de fase en esos intervalos tendría una oscilación pequeña. Si estamos menor a 30 grados tendría una oscilación muy grande. Y si estamos arriba de 45 grados, básicamente no tendría oscilación nuestro sistema. ¿Okay? Entonces, el coeficiente de amortiguamiento está relacionado con el margen de fase y directamente con los valores. Y esto lo vamos a comparar solamente cuando sean positivos y de 0 en adelante. Si está muy cercano a 0, tiene un coeficiente de amortiguamiento muy bajo. Pero si es mayor a 45 grados, tiene un coeficiente de amortiguamiento grande, alto, y básicamente no va a oscilar. Entonces ahí pues habría que hacer el cálculo exacto del coeficiente. Sin embargo, nuestros parámetros de diseño van a ser en este caso estos dos: la frecuencia de cruce y el margen de fase del sistema. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta en el procedimiento?
Vamos a hacer un ejemplo para que les quede más claro. Y de hecho vamos a tomar el mismo ejemplo que acabamos de diseñar. Nosotros hicimos un diseño, ya está el sistema de control. Pues ahora vamos a analizar el sistema. Bueno, ya vimos que es estable. Pues vamos a ver qué tan estable es o cómo es estable. Y el tiempo de respuesta. Vamos a encontrar la frecuencia de cruce del sistema. ¿Ok? Entonces vamos a regresar al ejemplo. Lo voy a compartir nuevamente la pizarra. Entonces regresamos a nuestro sistema de control. Es el siguiente. Tenemos Demitacin, RDS, tenemos aquí la referencia, la salida, el error, la señal de entrada al sistema. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta, bueno, ¿quién es RDS? RDS es la función de transferencia del controlador, que la tenemos definida como 7.35 S cuadrada más 4.2 más 0.6 sobre S. Y GDS 1 sobre 50 S más 1 50S cuadrada más 15S ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de definir, ¿quién es LDS? La función de transferencia en lazo abierto. ¿Hay alguien que me pueda ayudar con eso? ¿Perdón? Nada más es RDS, GDS, ¿no? Exactamente la multiplicación de R por G. RDS por GDS. Y esto es igual a 7.35
cuadrada más 4.2 S más 0.6 entre 50 S cúbica más 15 cuadrada más S. Esa es la función de transferencia en losa abierto. ¿Ok? ¿Qué sigue? ¿Cuál sería el siguiente paso? Segundo paso. Sustituir ese por número complejo. Sustituir S por JW. Entonces, L de JW, tienes, sería, fíjense, vamos a hacer las operaciones. JW al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 7.35 por W cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí, Ok, más 0.6. Toda esto es una parte positiva. Más una parte, perdón, una parte real, una parte imaginaria, que es 4.2 por W. ¿Ok? sí. Entre qué? Cuenta positivo, ¿no? Este sería un número imaginario. Sí, porque J al cubo, ¿cuánto es menos J, no? Entonces acá voy a poner 50 W cúbica y negativo. Más W y todo esto en la parte imaginaria. Fíjense, aquí es JW, es este por este. Y aquí es menos 50 JW cúbica, la parte imaginaria. Y acá tendremos la parte real, que es solamente el 15S cuadrado, que es negativo. Menos 15 W cuadrada. Todo esto debe ser igual a 1. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, ninguna. Ok, ¿qué sigue? Tengo que encontrar un W que satisfaga esta ecuación, ¿no? El que el número de arriba sea igual a 1 y el número de abajo sea igual a 1. ¿Eso cómo lo hago?
Pues no es otra cosa más que álgebra, ¿no? Fíjense, son dos números complejos divididos, arriba y otro abajo. Y esa división debe ser igual a 1. Entonces, si quiero encontrar la división igual a 1, lo que debo hacer es que la magnitud, como son números complejos, tengo que comparar la magnitud de ambos. O sea, la magnitud del de arriba debe ser igual a la magnitud del de abajo. Es decir, la magnitud, o sea, el valor absoluto de 7.35 por W más 0.6 más J 4.2 por W. La magnitud de este número, que es un número complejo, debe ser igual a la magnitud de menos 15 W cuadrada. Perdón, aquí es W cuadrada. Quince por W cuadrada más J 50 W cúbica más W. Tengo que satisfacer esta igualdad y tengo que buscar un W que satisfaga esa igualdad. ¿Cómo hago eso? Pues la magnitud de un número complejo es la raíz cuadrada de sus componentes, ¿no? Del Podría cuadrado de empezar sus por ahí. componentes. Entonces tengo que calcular la raíz cuadrada. Pero como acá también va a ser raíz cuadrada, entonces se van a eliminar. Entonces nada más tengo que calcular el cuadrado de este y el cuadrado de este. Y debe ser igual al cuadrado de este más el cuadrado de este. Entonces el cuadrado de este sería 7.35 al cuadrado. ¿Cuánto es? Cincuenta y 54.02. Vamos a cerrarlo en 54. W cuarta más estamos hablando del cuadrado de todo esto. Dos veces 0.6 por 7.35. ¿Cuánto es eso? 8.82. Más el cuadrado de 0.6. 36. Es el cuadrado de este. Más el cuadrado de este es 4.2 al cuadrado. 17.6. 64. Pero ahí es negativo, ¿no? ¿Por qué? Entonces, Porque no, tiene la es J. nada más la parte imaginaria. Las No estamos multiplica. elevándole la J, ¿eh? Ok. W cuadrada igual a 15 por 15 son 225. Sí. W cuarta
más 50 al cuadrado son 200, 2500. 2500 W a la 6 más, perdón, menos 50 o 100 es dos veces este por este, 100 W cuarta. Ahí el 2500, ¿de dónde era, profe? ¿No es el doble producto de primero por...? No, es 50 por W menos 50 W al cubo al cuadrado. Más este por este por 2. Más el último al cuadrado. ¿Ok? Y ven ¿qué es lo que tenemos que resolver o cuál es el problema? Entonces tengo ya dos polinomios, uno es este y otro de orden 4. Este de 6 se puede poner de orden cuarto. Lo actualizamos. Ah, no. Sí. Entonces tenemos dos polinomios iguales. Tenemos que buscar las W's que me den un resultado igual. ¿Eso cómo lo hacemos? Entonces podría, nada más las que tienen la misma potencia igualarlas, y las que no, pues son cero, ¿no? Mm, a ver. Sí, aquí hay que hacer cambios de variable, ¿eh? O sea, el procedimiento es un poco largo, complejo, pero así es. Aquí lo que podríamos hacer es cambiar. Bueno, este de aquí se puede simplificar, este se suma con este. ¿Ok? Pero. Ah, sí, ya También están. del otro lado hay términos que se pueden. ¿Va? Sí, ya están. Lo que tenemos que hacer es pasar todos los términos hacia un lado, igualarlo a cero. Esto me queda una ecuación homogénea. ¿Sí? Pero me queda de orden 6. Entonces, para resolverlo, hacemos un cambio de variable y cambiamos, por ejemplo, el W, un W cúbica, le hacemos un cambio de variable y la ponemos como X. ¿Sí? O sea, la solución no va a ser única, vamos a tener varias soluciones. Y al cambiarlo por X me va a quedar una función, no lo vamos a hacer porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero fíjense, o sea, aquí ya tengo un polinomio de W o el orden 6, que es el más alto. Entonces todos hay que pasarlos hacia un lado y me va a quedar igual a cero. Entonces
El orden más alto va a ser 6. Entonces vamos a hacer un cambio de variables. Si hacemos este cambio de variable, entonces este 6 me queda como cuadrado. Pero para esto... no lo vamos a poder hacer tan sencillo. Bueno, hay que ver si se puede hacer esto. Si no hay que solucionarle, voy a encontrar 6 Ws. ¿Ok? Y para esto podemos utilizar una función de MATLAB que se llama root. Este me soluciona los polinomios, me da todas las Ws. ¿Ok? Entonces esa root va a tener, le vamos a dar el polinomio. O sea, tendríamos que pasar este 6 hacia acá, este W a la 6 hacia acá, el W cuarta, sumarlo con este 54, pasarlo hacia acá y sumarlo, y luego el W cúbica, no tengo ningún W cúbica, entonces más bien este se puede sustituir por W cuadrada. Y luego el W cuarta, el W cuadrada y el término sin W. Esto me va a quedar un polinomio así, miren. Una de X, perdón, por X de 2 a la cúbica más un B por X cuadrada. Tenemos un sistema de ecuaciones, ¿no? Sí, es un sistema de ecuaciones. Más un C por X más un D igual 0. Con este cambio de variable. Lo único que hay que calcular es A, B, C y D. Y eso pues tenemos que simplificar esta ecuación. ¿Ok? Y entonces esto me va a dar 3X, X1, X2 y X3. Y luego, como es al cuadrado, pues me va a dar otras dos soluciones. Tenemos que sacar la raíz cuadrada. ¿Okay? Entonces, seguramente o posiblemente alguna de estas X sean números complejos. Si es un número complejo, lo descartamos porque las W son positivas. Si me da un número negativo, también lo descartamos. Nos vamos a quedar con el W que obtengamos que sea positivo. ¿Ok? Ese es el procedimiento. Ya es talacha, nada más hay que hacer álgebra. Pero básicamente tenemos que hacer cumplir esta ecuación. ¿Ok? Bueno, afortunadamente, esto hay que hacerlo para practicar y para verificar que efectivamente se cumple la teoría. ¿Ok? Pero afortunadamente MATLAB y Octave tienen funciones que ya te hacen estos cálculos. Ok, vamos a verlos. Voy a cerrar este. Ahorita lo que quiero encontrar es WC. Entonces, fíjense, ¿cuál es mi función de transferencia? La voy a definir aquí. La función de transferencia en lazo abierto. Dijimos que era 7.35 4.2 0.6. Este sería LDS. Lo voy a poner como L. Es en el numerador y en el denominador tenemos 50, 15, 1, 0. ¿Sí? Porque es 50S cúbica más 15S cuadrada más S a 0. ¿Sí? Esa es la función de transferencia en lazo abierto. Aquí hay un error.
Me falta TF. Ahí está. Esa es la función de transferencia en trazo abierto. Ahora, hay una función MATLAB, no sé si en Octave esté activa, que se llama margen. En inglés, ahí le ponemos la función de transferencia. Sí está activa acá, pero no me regresó nada. Parece que hay que pedirle que me los guarde. M, M. ¿Ok? Entonces, esta función me arroja dos valores. El valor que está en PM es el margen de fase y el que está en WPM es la frecuencia de cruce. Entonces, cuando resolvamos las ecuaciones que teníamos anteriormente, una de esas W va a ser igual a 24.7. Las demás van a ser negativas o números complejos. Entonces esas las desechamos porque las frecuencias no pueden ser de esa forma. Entonces, esta función en particular me arroja estos dos parámetros. La fase y el margen de fase. ¿Ok? Entonces, dentro de la teoría, lo que me está dando es este WC y este margen de fase. No, perdón, me parece que ya me la da así. Así como está acá. Vamos a corroborarlo. Entonces, vamos a ver si efectivamente este es el margen de fase. Entonces, esto lo vamos a verificar de la siguiente forma. Vamos a calcular el valor absoluto de la respuesta en frecuencia de L el margen de fase, bueno, WPM. O sea, cuando tenga esta frecuencia. Ah, caray. Ahí está. Entonces, miren, esta función lo que hace me entrega la frecuencia, la respuesta en frecuencia de una función de transferencia a una frecuencia. Entonces resulta que esa frecuencia, la magnitud es 1, que es lo que estamos buscando. En donde la magnitud de este sistema es igual a 1. Ya vimos que efectivamente en esta frecuencia la magnitud es igual a 1. ¿Ok? Ahora la fase de este sistema el argumento del sistema, ¿cómo lo calculo? O sea, voy a calcular phi. Ese lo calculo a 180 por el ángulo. En lugar de calcular el valor absoluto, ahora se va a hacer el ángulo. Y este ángulo me lo dan en radianes. Lo voy a pasar a grados. Por eso multipliqué por 180. Y otra vez la respuesta
frecuencia de la misma. L y W PM entre pi. El 180 entre pi es para pasar de radianes a grados. Entonces me dice que son 127.26, es el argumento de mi función de transferencia de lazo abierto cuando tengo la frecuencia de cruce. Ok, entonces el margen de fase me dice que es 180 más ese margen de fase, más ese argumento. Ok, entonces eso lo calculo como margen de fase es igual a 180 más el argumento, que son los 52.7 grados que obtuve en la frecuencia, en la función primera que obtuve acá arriba. Ok, entonces el análisis en el margen de fase me la da esta función en MATLAB. ¿Cómo se calcula? Como lo estábamos haciendo de forma manual. Primero encontrar la función de transferencia, sustituimos J y encontramos su magnitud igual a 1 y luego su argumento. ¿Ok? Entonces aquí ya obtuvimos dos parámetros. Esos dos parámetros está 0.2473, que significa que el sistema responde en 24.250 milisegundos y el sistema es estable porque el margen de fase es positivo y además es muy amplio, o sea, tiene un amortiguamiento alto. ¿Ok? Esto es lo que me dice el análisis. De acuerdo a este procedimiento que seguimos. ¿Ok? ¿Aquí tiene alguna pregunta, alguna duda? No. No, profe. Si lo hacemos a mano en las raíces, bueno, si vamos a ocupar ya la función root, ya no se necesitaría el cambio de variable, ¿o sí? ¿Verdad? Profe, no sé si está hablando, pero tiene su micrófono apagado. Sí, perdón. Acuérdense, la función de transferencia en lazo abierto, LJW, es una función compleja. O sea, y depende de W. O sea, W es una variable, pero es una función compleja. ¿Ok? Al ser una función compleja, obviamente tú vas a tener una parte real, voy a ponerla así, R. Esa parte real depende de W más una parte imaginaria, poner así, pero depende de W, estos ya son funciones reales. ¿Ok? O sea, después de echarle un poquito de álgebra ahí, esta función la puedo llevar de esta forma. ¿Ok?
Entonces, tengo que encontrar un W de tal forma que la magnitud, es decir, R de W cuadrada más I de W también al cuadrado, y la raíz cuadrada de esto es igual a 1. En la raíz cuadrada aquí sale sobrando. ¿Por qué? Porque sabemos que la raíz cuadrada de 1 es 1. Se tiene que cumplir esto, pero también se tiene que cumplir que el argumento ya una vez que encontramos este W, a ese W que cumple con esta condición le vamos a llamar WC. Entonces esa WC la vamos a sustituir aquí. De WC más J imaginario de WC. Y esto me va a arrojar un ángulo. Y ese ángulo es el margen de fase. No, perdón, es este argumento. Perdón. Ese es este argumento que está acá. Y este WC es es este. Que tenemos ahí. Entonces se puede calcular de forma manual, nada más que MATLAB ya tiene una función que me lo da directamente. Y además esta función de margin me da una función, me da una gráfica, perdón. Ahora vamos a analizar esta. Y esta gráfica es la respuesta en frecuencia. Básicamente es un plot donde me da la respuesta en frecuencia. Fíjense, me dice la frecuencia abajo que está en la parte de los X. Está la frecuencia, pero esta frecuencia está en radianes por segundo y está logarítmica. Entonces, ¿en dónde? Y por otro lado tenemos el margen aquí. Y también está logarítmica, está en decibeles. Entonces la magnitud en decibeles es donde cruza por cero. Donde cruza por cero resulta que es exactamente en 0. ¿Qué? En 0.2473. ¿Ok? Y eso lo vemos aquí. Aquí está menos 0.1, 0.2, 0.3 y por aquí está 0.24. Eso lo proyectamos hacia abajo y vemos la fase. La fase resulta que está en menos 150 o algo así. Lo calculé, menos 127. Ese es el argumento. 127. Este no está, no es logarítmico este eje de aquí en la fase. Entonces aquí más o menos es 127. Lo proyectamos acá y me lo está dando acá arriba. Bueno, aquí ya me lo calcula 180 menos 127 y me dice que es menos 52. Y el margen fase es 0.2473 en radianes por segundo. ¿Ok? Entonces esa función ya me hace el análisis. Este análisis que estamos viendo aquí, este procedimiento que estamos haciendo aquí, nada más tengo que darle L y la función de MATLAB que dice margin me hace el análisis y además me da una gráfica. Esta gráfica aquí me dice cómo se va moviendo la frecuencia y cómo va cambiando la magnitud. Y me dice exactamente el punto en donde la magnitud es igual a 1. ¿Ok? Y me da el margen. ¿Ok? Entonces, finalmente, pues aquí tengo, ¿qué tan rápido responde? Es el inverso de WC. ¿Cómo lo calculo? Es 1
entre W, P, M. Y me dice que tarda aproximadamente 4 segundos en... el tiempo de respuesta es de 4 segundos. ¿Ok? ¿Se queda alguna pregunta, alguna duda? Pues vamos a dejar la clase aquí. No, si no tienen alguna pregunta, alguna duda, continuamos.